En este video vamos a mostrar cómo se construyó esta figura. Esta figura tiene varias denominaciones. Estrella tridimensional de 8 puntas, por ejemplo, es una. Otra se llama octaedro estrellado. Una tercera se llama Merkaba, con K terminado en H. De estas tres denominaciones vamos a arrancar con la de octaedro estrellado. Primero, ¿qué es un octaedro? Un octaedro es un volumen que está compuesto por 8 planos. Si hablamos del octaedro regular, esos planos tienen que ser figuras geométricas regulares, en este caso triángulos equiláteros. Entonces, ¿cómo construimos ese octaedro regular? Pensemos primero en tomar 4 triángulos equiláteros. Con estos 4 triángulos equiláteros construimos esta pirámide de base cuadrada, que lógicamente no es un poliedro regular. Si ahora imaginamos nosotros que hacemos otra pirámide hacia abajo con base cuadrada igual y tenemos esas dos figuras, ese sí es un octaedro regular, compuesto por las 8 caras de triángulos equiláteros. Pues sí, una vez que tengamos el octaedro regular, lo que vamos a hacer es estrellarlo, que es construir las pirámides. En cada cara le construimos una pirámide también con triángulos equiláteros. Pues vamos a empezar por la construcción del octaedro regular. Entonces para ello vamos a trazar en el papel un cuadrado. ¿De qué dimensiones? De las dimensiones que hayamos escogido para hacer nuestra figura. En este caso, los elementos tienen 8 centímetros de largo. Todos son idénticos. Trazamos sobre un papel los elementos con los que vamos a trabajar. Entonces aquí se trazó, pero en AutoCAD, un cuadrado y 4 triángulos equiláteros de los 80 milímetros de longitud para poder construir sobre eso nuestra figura, ¿sí? También podemos nosotros, esto se hizo en computador con AutoCAD y lógicamente con mucha precisión, pero no es indispensable hacerlo. Podemos también hacer el trazo en papel, simplemente utilizando escuadra. Esta escuadra, que es la que tiene 30 grados y 90 grados y 60 grados. Estos son los dos ángulos que vamos a utilizar. Entonces tenemos que trazar aquí con bastante precisión el cuadrado y los 4 triángulos. Para eso empezamos por trazar el ángulo recto con la escuadra. Luego con el compás vamos a medir los lados del cuadrado y luego con el compás también vamos a determinar el cuarto vértice del cuadrado. Con este lado de la escuadra vamos a construir el triángulo equilátero. Aquí tenemos con mucha precisión 60 grados y con mucha precisión 90 grados. Precisión que no podemos hacerla trazándola con un transportador. Entonces tenemos que aprovechar esto. Una vez construido esto, entonces vamos a trabajar sobre esos papeles, bien sea el hecho con computador o bien sea el hecho manualmente.
Con escuadra y compás vamos a trazar sobre el papel lo que dijimos. Empezamos por el primer vértice con el ángulo recto y ahora necesitamos medir los 80 milímetros del lado. Entonces colocamos la punta del compás en el 10 y marcamos en el 18 con mucha precisión, y aquí determinamos el largo de los dos primeros lados del cuadrado. Ahora hacemos centro, las marcas que hemos hecho, hacemos un arco de circunferencia, vamos al otro extremo y hacemos otro arco de circunferencia. Ahí ya tenemos el cuarto vértice y ahora podemos trazar completamente un cuadrado que con mucha precisión tiene 80 por 80 milímetros. Una vez hecho esto, ahora tenemos que pasar a construir el triángulo equilátero. En idéntica forma, trazamos el vértice de ese triángulo equilátero con los 60 grados de la escuadra. Y ahora también definimos los 80 milímetros de largo de cada elemento. Trazamos los dos arcos y tenemos ya los 3 puntos del triángulo equilátero. Unimos esos puntos y tenemos el triángulo equilátero. Podríamos seguir trazando triángulos equiláteros con el compás, uno al lado del otro. Y tenemos nuestra plantilla de trabajo para empezar a fabricar. Los poliedros podemos construirlos de varias formas. Una de ellas es construirlos en forma maciza. Tenemos de un bloque de madera, hemos construido la misma pirámide de base cuadrada con triángulos equiláteros. La podemos construir con superficies planas, en este caso cartulina o cartón cartulina, o podemos construir los poliedros en estructura, donde están solamente las aristas de los planos. Estos son elementos rectos, que es el caso que nos ocupa. Este es un icosaedro. Entonces debemos elegir qué tipo de elemento vamos a utilizar. En este caso es alambre, y en el caso que nos ocupa utilizamos bambú de la China, entre otras cosas. Pues aquí estamos utilizando algo muy económico, que es el bambú que venden para hacer pinchos. Está muy bien terminado, muy bien calibrado, es bastante resistente por ser bambú, la madera de las más resistentes que hay. Y una vez definido esto y habiendo dicho que eran 8 centímetros sobre el elemento, simplemente procedemos a marcarlos para posteriormente cortarlos y prepararlos. Entonces aquí en este caso tenemos que podemos sacar tres elementos. Nos alcanzan a salir 3 elementos de cada varilla de estas. Una vez marcados, simplemente procedemos a cortarlos y a prepararlos. Sobre cada una de las muescas que hemos hecho las marcas sobre el palillo, entonces vamos a proceder a hacer los cortes. Hacemos simplemente la muesca lo más profunda que podamos y después procedemos a partir el elemento. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento. La idea de esto es trabajar en serie, cortar los 36 elementos que necesitamos para configurar esta figura. Ahora vemos acá
que los empalmes tanto del cuadrado como de los triángulos pues no pueden ser en esta forma. Necesitamos que tengan una forma de punta para poder hacer los empalmes correctos. Entonces para esto simplemente le estamos, diríamos que sacándole punta a cada uno de estos extremos. Yo he utilizado incluso un tajalápiz para ayudarme en la parte inicial y sacarle punta en cada uno de los extremos. Esto es un proceso de desbaste que llamamos. Y después tenemos que complementarlo, en este caso con papel de lija. Aquí tenemos papel de lija, lija de agua, más o menos gruesa, para que no rinda. Y aquí tenemos que hacerle un desbaste, terminando de sacarle punta. Una vez que nosotros le hemos sacado punta, entonces ya podremos empalmar cada uno de los elementos en la forma que se muestra en detalle aquí en este gráfico. La idea es que aquí tengamos cuidado de no ir a cortar la longitud que se ha tomado, porque no perdemos la proporción de la figura. Y ya aquí más o menos se puede ver cómo van quedando. Entonces terminamos nuestros 36 elementos con punta por ambos lados y a partir de ahí ya podemos empezar a construir nuestro cuadrado. Una vez que tengamos todos los elementos ya preparados, ya les hemos sacado punta correctamente en los dos extremos, es conveniente hacerles una prueba de qué tan iguales nos han quedado. Hacemos esto y observamos acá si las longitudes están bastante idénticas. Si alguno de ellos quedó muy fuera de la longitud, debemos repetirlo. La armonía de la final de la figura va a depender de que estas longitudes sean exactamente iguales y de los ángulos tanto del cuadrado como del triángulo. Entonces ahora vamos a proceder a armar los elementos antes de pegarlos. Para esto hacemos lo siguiente. Utilizamos una superficie, puede ser esta es de icopor, bastante plana, es importante que sea bastante plana. Si en vez de este icopor tan antiecológico, se pueden utilizar también unos tableros que venden en corcho, mucho más natural. Y la idea es que tengamos una superficie plana, como les digo, y que nos permita armar ahí nuestra figura. La vamos a armar con los alfileres. Entonces con los alfileres son los que nos permiten a nosotros, esta superficie nos permite ubicar cada uno de los elementos antes de pegarlos, para que nos queden bastante precisos, bien sea en esta plantilla o bien sea en esta plantilla. Aquí colocamos también nuestro elemento, lo fijamos y lo pegamos. Vamos a hacer ese procedimiento. Con estos alfileres posiciono el elemento y lo bloqueo para que no se nos vaya a mover. Ya queda ahí completamente fijo, lo podemos desplazar en ese sentido. Y hago lo mismo con los otros elementos. Bueno, aquí ya hemos fijado todos los elementos que vamos a pegar para completar nuestra primera etapa, que es el octaedro. Entonces tenemos el cuadrado, fijamos bien que sus puntas estén bien ubicadas y los triángulos equiláteros pues son de dos lados nomás, porque el otro lado va a ser el cuadrado. Lo que nos interesa acá es que el ángulo sea preciso para que después en el ensamble no tengamos problemas. Las puntas pueden ser más agudas, eso lo suple el pegante, pero no pueden ser menos agudas que no permitan
la unión de un elemento con el otro. Entonces aquí ya procedemos a aplicar el pegante. En este caso el pegante que vamos a utilizar, así como utilizamos un elemento madera bastante resistente, vamos a utilizar un pegante epóxico, transparente o translúcido. Está hay otra marca, también lo vende como transparente, y preparamos la cantidad apenas necesaria para poner unos puntos muy pequeños. Aquí no debemos exceder mucho el pegante, porque si no después se nos complica la postura de los otros elementos. Entonces va a ser muy poquita cantidad que vamos a aplicar en cada esquina. Para evitar que el pegante nos dañe la plantilla, les colocamos unas hojitas de estas, unos papeles en cada uno de los vértices donde vamos a aplicar pegante. Estos pegantes epóxicos vienen siempre dos que debemos mezclar. Las cantidades son cantidades iguales, pero lógicamente eso lo hacemos a ojo, no hay necesidad de hacer mediciones especiales. Se debe mezclar muy bien las dos partes. De estos pegantes existen diferentes tiempos de endurecimiento. Este, por ejemplo, es de 5 minutos. Entonces apenas iniciamos la mezcla, ahí empiezan a correr los 5 minutos. Y apenas llegamos a los 5 minutos ya no es muy manejable porque empieza a endurecerse. Entonces una vez que tengamos esto bastante homogéneo, la mezcla, vamos a aplicarlo en cada uno de los vértices de nuestros elementos. Como les dije, aplicamos poco pegante porque necesitamos después unir otros elementos en cada uno de los vértices. Entonces es importante que no sea mucho el pegante. En este momento han pasado aproximadamente 2 horas. Estos pegantes epóxicos realmente necesitan muchísimas horas para llegar a su resistencia total y endurecimiento. Pero ya con esto es suficiente para seguir trabajando. Ahora tenemos que armar la pirámide de base cuadrada con estos ángulos que hemos hecho. En este caso hicimos 4 y con esos 4 vamos a terminar nuestra pirámide superior, nuestra pirámide inferior, y así estará terminado el octaedro. En la segunda parte vamos a tener que hacer 8 de estos, ya no 4 sino 8, para hacer la parte que llamamos el estrellado. ¿En qué consiste ahí? Entonces ahí vamos a hacer, en vez de tener nosotros esta pirámide de base cuadrada, vamos a tener, son pirámides de base triangular. Entonces vamos a colocar estos ángulos en esta forma y un elemento adicional acá, y así tendremos las pirámides, las 8 pirámides o el estrellado del octógono. Entonces vamos a empezar ahora por hacer estas pirámides. Estas pirámides tendremos que colocar esto en esta forma. Si no es estorbo, quitémoslo. Y esto en esta forma y listos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No hay que hacer absolutamente nada más. Entonces procedemos nosotros a aplicar el pegante en los vértices, pero esto a veces pues es un poco difícil que se sostenga en la posición que es. Entonces aquí vamos a usar un artificio que es interesante. Consiste en lo siguiente: el pegante se demora aproximadamente, dijimos, 5 minutos en empezar a endurecerse. Entonces vamos a estar aquí mezclándolo, esperando esos 5 minutos, y cuando haya pasado 5 minutos procedemos a hacer ese armado. Ahí ya el pegante está pasando de líquido a sólido, está en un estado pastoso intermedio. Entonces nos permite fácilmente
armar la pirámide, que se quede quieta y la dejamos ahí fraguando. Aquí ya quedó configurada la pirámide superior, pero para lograrlo hay que estar haciendo ajustes permanentemente en cada uno de los vértices hasta que ya el pegante empieza a fraguar, empieza a endurecer y ya queda completamente consolidada. Aquí realmente hay muy poquito pegante en cada arista, pero es mejor así hasta que terminemos la figura. En caso que nos haya quedado aquí exceso de pegante en estas nodos que nos impidan el apoyo correcto de la otra parte, entonces aquí podemos tranquilamente con una lima pequeña, puede ser triangular, abrirle la cavidad para que ajuste bien en cada uno de estos puntos. Una vez terminada la pirámide superior, si que se quiere llamar así, debemos repetir el procedimiento y construir la pirámide inferior, o en este caso la superior. Buscamos un soporte cilíndrico que nos permita un buen apoyo para dejar el cuadrado horizontal y sobre este construir nuevamente ahora los dos ángulos en esta forma, repitiendo el procedimiento anterior. Bueno, ahora ya tenemos nuestro octaedro regular. Aquí lo tenemos en la posición de el cuadrado este está como un ecuador y vemos que todos sus lados son triangulares, tanto arriba como abajo. Aquí en este plano también tenemos otro cuadrado y en este plano tenemos otro cuadrado. Podemos coger este cuadrado y volverlo ecuador y vemos la figura exactamente idéntica. Y podemos coger este otro cuadrado y volverlo ecuador y la figura será idéntica. Bueno, ya no nos queda sino por hacer lo que llaman el estrellado, estrellar ese octaedro. Entonces cada uno de los triángulos construimos una pirámide ahora triangular y nos queda finalmente el resultado que esperábamos. Una vez que hemos construido las 8 pirámides en cada una de las caras de ese octaedro, lo que llamamos estrellar el octaedro, obtenemos la figura final que habíamos visto al principio. En esta figura se pueden apreciar varias formas. Una de ellas, la que más se destaca, es que vemos un poliedro regular que es el tetraedro, que es este de acá con base acá y con la vértice acá. Vemos otro tetraedro que tiene esta base y que tiene el vértice hacia abajo. ¿Sí? Este es un tetraedro regular. Está compuesto de 4 triángulos equiláteros. ¿Sí? Entonces ahí en esta figura vemos un octaedro con base horizontal y con el vértice hacia abajo. Y otro octaedro con base horizontal con vértice hacia arriba. En matemáticas de conjuntos, nosotros diríamos que esta figura es la unión de estos dos octaedros, uno con el vértice hacia arriba, otro con el vértice hacia abajo. También en matemática de conjuntos diríamos que la intersección de estas dos figuras, o sea, la parte que es común tanto al tetraedro que está boca abajo como el que está boca arriba, la parte común es precisamente el octaedro que está en la parte interna. O sea, esto es lo que le corresponde a ambas figuras, lo que es común a ambas figuras. Observando esta figura con ese criterio de un tetraedro, también podríamos haberla construido en una forma diferente. Es decir,
haber construido un octaedro. Y a ese octaedro simplemente le vamos a estrellar los triángulos que están en cada cara. Y al hacer eso, obtenemos exactamente la misma figura. En ese caso tendríamos nuestra plantilla hecha en computador. Sería simplemente estas figuras, y ese sería nuestro patrón de ensamble. Si vamos a la otra plantilla, esta de acá, simplemente sería construir sobre este triángulo, con el compás, construir los otros triángulos hasta completar esta figura. Ya que estábamos trabajando solamente con compás hasta obtener esta figura. Y esta sería la cara de cada uno de los dos poliedros que están aquí en esta forma. O sea, aquí vemos claramente esta, con esta, sería una cara con su triángulo central. Y aquí está la pirámide que estrella esa parte. Entonces, con esto terminamos la construcción de este poliedro regular estrellado. Con base en lo que se vio aquí, haremos un segundo video de cómo hacer un poliedro estrellado, pero ya no un poliedro regular, sino un poliedro semirregular. Hicimos aquí un poliedro regular, que fue el octaedro. Podemos estrellar los otros 4 poliedros regulares que existen, los podemos estrellar y nos da figuras bastante diferentes. El estrellado normalmente se hace con triángulos equiláteros, pero podemos hacer estrellado con triángulos muy estirados, como es el caso de lo que están haciendo en este momento en el remate de la cúpula de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. Están haciendo uno de esos, precisamente de esos poliedros regulares, al que le han puesto 12 estrellas. O sea, lo han estrellado, las 12 caras del dodecaedro la han estrellado en forma muy alargada, y eso es lo que se ha hecho en ese momento.